En el centro geográfico de Europa. A sus primeros habitantes se les llamó baltos y se dice que llegaron a estas tierras en el 2000 a.C. Desde su posición estratégica han luchado a lo largo de los siglos por su independencia. Los historiadores creen que los lituanos habitaban en el área del Báltico 2500 años antes de Cristo, si bien hasta el siglo XI no se tienen referencias. El primer estado fue establecido por el gran duque Mindaugas a mediados del XIII. Fueron décadas en que convivían la amenaza de los caballeros teutónicos y el deseo de atraer a mercaderes y artesanos. Para asegurar su futuro, Lituania y Polonia firman una alianza que incluye su cristianización. En 1410, en la batalla de Zalgiris, vencen a la orden teutónica en una de las contiendas más grandes de la Edad Media y llega un largo periodo de paz y prosperidad. A mediados del 16, la unión de Lituania y Polonia crea un nuevo estado, conocido como la República de los Dos Pueblos, un nuevo territorio que se convierte en una encrucijada de estilos, donde habitan los mundos romano, bizantino y euroasiático. La entrada en escena de Rusia, ayudada por Austria y Prusia, fuerza repartos y divisiones en los que Lituania pasará a estar anexionada bajo el imperio de los zares. Sus conflictos con este poder fueron permanentes y feroces, pero no impidieron preservar su cultura, su lengua y su religión. Durante la Primera Guerra Mundial, Lituania fue ocupada por Alemania. Esa situación fue aprovechada en febrero de 1918 por un grupo de destacados intelectuales para firmar la Declaración de Independencia. Durante 22 años, el país desarrolló una economía modesta, formó una sociedad de derecho y puso las bases para una cultura moderna. A partir de 1940 comenzó su peor etapa. El pacto Molotov-Ribbentrop la puso de nuevo a los pies de la nueva Rusia. Meses después es ocupada por los alemanes, que fueron recibidos como salvadores, y en 1944 de nuevo bajo la Unión Soviética. En 12 años perdió el 30% de su población. Deportaciones a Siberia, persecución de judíos y emigración. Aún así, el pueblo lituano no se daba por vencido. Lo demostraba colocando cruces católicas en una colina a más de 200 kilómetros de Vilnius, en un lugar llamado Šiauliai. Durante la ocupación soviética, las cruces eran el símbolo de la resistencia de los lituanos. Los rusos las arrasaban cada cierto tiempo, pero después volvían a aparecer. Hoy, esta colina de las cruces es un lugar de peregrinación. Šiauliai comenzó a existir en 1831. Era un símbolo de protesta contra la Rusia zarista. Desde entonces, cientos de miles de cruces a lo largo de casi 160 años han mostrado la dignidad de un pueblo. Šiauliai estuvo en el escaparate del mundo cuando en 1993, ya libre, recibió al Papa Juan Pablo II. El camino a esa libertad comenzó en 1988 y no fue sencillo. Con Gorbachov, las tres repúblicas bálticas formaron una cadena humana que unió Lituania, Letonia y Estonia pidiendo libertad. Las elecciones al Soviet Supremo las ganó por mayoría el Sajudis, un partido que en marzo de 1990 restauraba de nuevo la independencia. Una vez más, la bandera roja, amarilla y verde ondeaba en la Torre Gediminas de Vilnius. Era el símbolo de la libertad. Para los lituanos, su parlamento tiene un significado especial. Es más que la sede de su Cámara Legislativa. Representa la independencia de la Unión Soviética que tanto les costó lograr y por la que no dudaron en convertirse en escudos humanos para defenderla de los tanques rusos. En 1990, la llegada del movimiento nacionalista Sajudis fue la espoleta de la vuelta a la normalidad democrática. Con él se aprobó en referéndum una nueva constitución basada en la Carta Magna francesa. La fuerza política del Sajudis fue breve, tan solo 2 años. Las luchas internas por el poder lo llevaron a la derrota en 1992. Desde entonces, ningún partido ha gobernado más de una legislatura. Desde junio de 2001, la coalición entre socialdemócratas y socialliberales tiene mayoría en la Seimas. Su presidente es Artūras Paulauskas, un abogado curtido en la política. Ha sido candidato a la presidencia del gobierno y fundador del partido Nueva Alianza de tendencia liberal. Las instalaciones del actual Parlamento comprenden 3 edificios. Cuando fueron construidos en 1976, albergaban al Ministerio de Finanzas, los sindicatos y el Soviet Supremo o Parlamento de la era soviética. Con la restauración de la independencia se unificaron.
La Cámara, formada por 141 diputados, elegidos cada 4 años, tiene en los jueves uno de sus días clave, ya que se celebra la hora del gobierno, o lo que aquí se conoce como sesión de control. Parte importante de su trabajo en esta legislatura se dedica a las leyes relacionadas con el ingreso en la Unión Europea y los relativos a la propiedad de la tierra. En sus salas se exponen documentos históricos, como la primera Constitución lituana de 1529 o el Acta de Independencia de 1918. Otra se conoce como la Sala de la Constitución, porque en ella se elaboró la actual Carta Magna. Una Carta Magna por la que el pueblo e instituciones lucharon en 1990 y que sin duda es un referente de prestigio y orgullo para toda la sociedad lituana. 30 años, pero lo que más destaca de este país es su fervor religioso, desde mucho antes de que el polaco más universal, Karol Wojtyła, se convirtiera en papa. El nombre de Polonia significa gentes que cultivan la tierra y a pesar del desarrollo de los últimos años, la agricultura sigue siendo el eje de su economía. La adopción del rito occidental del cristianismo y no del oriental o bizantino estableció desde el principio una clara diferenciación entre Polonia y sus vecinos del este. Cracovia fue desde el siglo XI la capital polaca. Su universidad, creada en 1364, llegaría a convertirse en el principal centro de investigación del continente. Aquí estudió Nicolás Copérnico. Es el Collegium Maius de la Universidad Jagellón. El actual Papa también hizo estudios en esta universidad, enclavada en el corazón de Cracovia, patrimonio de la humanidad y una de las 12 ciudades más valiosas del mundo. La plaza del mercado, con la lonja de los paños, y los templos y palacios de su entorno, es el centro más vivo de la ciudad. Muy cerca de Cracovia están las minas de sal, el primer monumento polaco que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Religiosidad y espíritu artístico han creado esta maravilla subterránea. Más de 200 kilómetros de galerías recuerdan leyendas y diversos episodios de la historia polaca. Częstochowa es el tercer santuario más visitado de Europa después de Lourdes y Fátima. Aquí no hubo nunca apariciones milagrosas, pero la Virgen Negra, en una capilla adosada al santuario de la Santa Cruz, recibe todos los años 5 millones de peregrinos. Su culto se remonta a mediados del siglo XIV. Es un icono de estilo bizantino que fue profanado durante las guerras polacas del siglo XV. Hoy todavía se aprecian en la cara de la señora 2 golpes de sable. La historia de Polonia está sin duda alguna determinada por su geografía. Encerrada en la llanura de Europa Central, sin fronteras naturales, ha luchado por sobrevivir en medio de fuertes potencias. Sin embargo, Polonia ha tenido siempre importantes recursos naturales. Su industria y sus minas de carbón fueron siempre codiciadas por sus vecinos. Hoy, gracias a las ayudas que ya ha empezado a recibir de la Unión Europea, las antiguas zonas industriales de Polonia, como Silesia, están en plena ebullición. De las minas rentables sigue saliendo un carbón de excelente calidad que los polacos siguen viendo como energía del futuro porque durará más que el petróleo. De hecho, Katowice, capital de Silesia, es por debajo un conglomerado de inmensas y ricas vetas de carbón. Y finalmente Varsovia, la capital que fue borrada del mapa en la Segunda Guerra Mundial y reconstruida primorosamente bajo el comunismo. El casco viejo es enteramente nuevo. Las casas recuperaron hasta la decoración de sus fachadas y hoy todo el conjunto es patrimonio de la humanidad. Realmente, en lugar de esta sirena guerrera, el símbolo de Varsovia debería ser el ave fénix, quizás el de toda Polonia. Los polacos son amantes de la cultura en cualquiera de sus múltiples facetas, desde las ciencias a las viejas tradiciones, pasando por la literatura o el arte. Seguir los pasos de Copérnico por su país natal sería conocer lo más representativo de Polonia. Estudió en la Universidad de Cracovia literatura, música, medicina, matemáticas y más tarde geografía y ciencias. Todavía se conservan en Frauenburg, cerca de Gdansk, las huellas de este hombre renacentista que abarcó casi todos los saberes. Su fama, sin embargo, está vinculada al campo de la astronomía. Demostró al mundo que ni el hombre ni la Tierra eran el centro del universo en pleno siglo XVI y en esta modesta casa. Y luego está María Sklodowska, más conocida por María Curie. Sus descubrimientos acerca de la radioactividad
hicieron que hasta hoy sea la única persona en el mundo que ha recibido el premio Nobel en 2 ocasiones. También otros polacos han recibido este galardón: Henryk Sienkiewicz, autor de Quo Vadis, Władysław Reymont, Czesław Miłosz y Wisława Szymborska. El poeta polaco Adam Mickiewicz es una gloria nacional. En el campo del cine, 3 nombres a destacar: Andrzej Wajda, a quien se le concedió recientemente un Oscar por toda su carrera; Krzysztof Kieślowski, con, entre otras, su trilogía de colores; y el más que polémico Roman Polanski. El teatro vanguardista polaco es un fenómeno conocido y reconocido en el mundo entero. Tadeusz Kantor, pintor y creador del Teatro de la Muerte, ha sido uno de los fenómenos más interesantes del siglo XX. En música, Paderewski, Artur Rubinstein y Penderecki, junto con una muy importante escuela de jazz. Y por encima de todos, Federico Chopin, el más conocido en el mundo. Su origen polaco se entrega en su obra, a pesar de que abandonó su país a los 20 años y no volvió nunca más. El Parlamento polaco se llama Dieta, se remonta al siglo XV y, como curiosidad, sepan que los polacos elegían a sus reyes en elecciones libres, aunque eso sí, solo podían votar los nobles. Y otra prueba de su larga tradición parlamentaria es el honor de ser el primer país europeo en adoptar una constitución. En 1921, en un hemiciclo similar a este, se aprueba la primera constitución que introduce el sistema republicano como régimen político, el principio de soberanía del pueblo, la democracia representativa y establece la división de poderes. Pero llegará la Segunda Guerra Mundial y la destrucción de esta sede. El reparto posterior de Europa hará que Polonia caiga bajo el yugo soviético. Entre 1949 y 1952 se reconstruye el edificio del Parlamento tal y como lo vemos ahora. Mármol, espacios abiertos, luz y un cierto lujo sobrio. Una vez libre, hoy Polonia es una república pluripartidista. Su actual constitución fue aprobada en referéndum por los polacos en 1997 y su parlamento es bicameral. La Cámara Bajo, Sejm, con un partido de izquierdas mayoritario y otros 6 más, tiene unas funciones similares a nuestra Cámara de Diputados. Este pequeño hemiciclo corresponde al Senado. Aquí 100 representantes trabajan complementando las funciones del Sejm, pero también crean nuevas leyes. Durante el año y medio de la última legislatura han introducido más de 2.300 enmiendas, de las que han sido aprobadas por el Sejm el 85%. Polonia, con una historia parlamentaria antigua, con la primera constitución europea en su haber, ha luchado siempre por su independencia y su autogobierno. Este edificio es, para todos los polacos,